Compañeros, como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. El arte independiente tiene voz. Ven y acércate a descubrirlo. La nueva ola, la nueva generación. De Mar del Plata al mundo. Esto es Buenas y santas, aquí estamos en Achatando la Curva. El equipo cambia todo el tiempo, no se van a acostumbrar, yo tampoco, pero así está buenísimo porque significa que hay bocha de gente con ganas de hablar frente a una cámara. Acá, Luna Marachín Bolsoni en Achatando la Curva. Hoy les tengo para presentar a mi querida compañera Cardi Molich. Que me pongan los sonidos de fiesta y todo eso. Hola Luna, gracias. Yo señalo y no sé para dónde está. Bueno, le mandamos un saludito a Tommy, que espero que nos esté mirando. Ya va a aparecer en algún momento, aunque sea su cara en Photoshop, no estaría mal. Pero bueno, en su honor, recuerden, tenemos la sección de convocatorias. Hoy con Car vamos a estar hablando de una peli que nos invita a ver. Y tenemos una entrevista súper interesante, súper tierna en algún punto. Es de Catalina Sánchez, que nos viene a hablar de su método EDG, se llama, ¿no? Es de enseñanza de danza para geriátricos. Vamos a estar hablando a ver de qué se trata este método, de qué se trata o qué es la danza en geriátricos, ¿no? Lo primero que nos preguntamos, ¿cualquiera puede bailar? Bueno, sí, cualquiera puede bailar y ella nos va a estar contando cómo arrancó, cómo lo hizo y cómo va creciendo también con el tiempo, ¿no? Primero en la sección de convocatorias, en honor a mi amigo Tomás, recomendarles que tenemos el 5º Festival de Cine de Animación Latinoamericano. Cierra el 30 de junio, así que tienen una semanita, si tienen ahí algún corto, algo para presentar. El festival se estará realizando en Buenos Aires, depende cómo siga todo, será virtual, será un poco presencial. Se estará realizando entre el 23 y 29 de agosto. Nada, está bueno, ¿no? En relación un poco a lo que veíamos la semana pasada, el FESAL, un festival de cine latinoamericano también. Si bien ahí había un montón de otras convocatorias, este es un festival de animación, que es interesante para recordarles que en Latinoamérica no muchas veces se habla de la producción de animación y hay grandes animadores, no solo que trabajan para el resto del mundo, sino que hay grandes producciones en Latinoamérica, que les invito a indagar, porque hay no solamente diversidad de producciones, sino diversidad de técnicas de la animación, no solamente de 2D, que por ahí es lo más usual que vemos en la tele, sino desde stop motion, pixelation, como hemos visto, no sé si conocerán a Zaramela, donde realizó un cortometraje que se llama Luminaris, que ganó un montón de premios. No sé si a esta altura no ganó el Guinness por ganar premios con un corto. Estaba ahí, creo que, no sé si finalmente lo ganó, habría que chequearlo. ¿Es un dato real? Es un dato real. Vayan a chequearlo porque sí, es increíble ese cortometraje. Es de acá de Argentina, así que estén orgullosos de todos los realizadores latinos. Así que nada, les invito para quienes estén realizando, abajo les vamos a dejar toda la info del festival, como todas las semanas. Cualquier cosa pueden buscar en su página, que es www.animalatina.com.ar. Ahí se inscriben, es totalmente gratuito y nada, les estaremos viendo próximamente.
Para no hablar tanto yo, te pregunto, Car, ya que hoy tenemos que hacer como un derecho de piso, ¿no? Tenés que ganártelo, Papá. es tu espacio para hablar. Bueno, voy a tomar agua. Ahí estamos. No soy tan mal. Me está poniendo una presión, Luna. Bueno, hoy traigo una reseña, un breve comentario en relación a una película que me gustó mucho, que es del 2017, pero que traje a propósito justamente de la fecha, ¿no? Hoy estamos, bueno, no voy a decir qué día es hoy, pero el 21 de junio fue el Año Nuevo indígena, el Año Nuevo de pueblos originarios, de pueblos autóctonos, amazónicos y andinos de nuestras regiones. Entonces, en relación a eso, traje esta película que se llama Sueño en otro idioma, del 2017, de Ernesto Contreras. Es una película mexicana muy bonita, pero antes de desarrollarlo, quiero traer una muestra de cine, que es la muestra de cine y video, digo y porque tiene un más, sería cine más video indígena, que se está llevando a cabo en este momento en territorio chileno. Creo que es virtual, por supuesto, pero solo se puede visualizar en Chile, y luego más adelante, hasta el 4 de julio, en el resto de los países de Latinoamérica. No sé si en todos, miento si digo en todos, pero por lo menos sé que Bolivia, Perú, Argentina, Brasil se va a poder visualizar esta muestra de cine y video indígena, donde hay un montón de producciones, más de 40 producciones de realizadores indígenas y no indígenas, pero con temáticas de comunidades autóctonas, que es muy interesante y que pueden encontrar, ya les digo, en la página del Museo Precolombino, ¿sí? La página es precolombino.cl, ahí van a encontrar toda la información para poder visualizar las pelis. En relación entonces al Año Nuevo Indígena y a esta muestra de cine indígena, pensé en compartir esta película que se llama Sueño en otro idioma, que es una película muy bonita del 2017, repito, de Ernesto Contreras, que tiene guión de su hermano, otro Contreras. No recuerdo el nombre, pero bueno, el guión lo hace el hermano del director. Es una película que se desarrolla en el Golfo de México, en una comunidad autóctona, y que plantea algo muy interesante, porque es justamente una comunidad que está perdiendo su lengua, está perdiendo los hablantes de su lengua, que es en este caso el sicril. El sicril, que es una lengua que solo es hablada por los últimos 2 habitantes de la aldea, que están peleados hace 50 años, o sea, son 2 personas que son los que hacen preservar, digamos, esta lengua, y que no se hablan hace 50 años, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en este contexto llega a la aldea un lingüista. En este sentido se puede considerar un poco cliché, ¿no? La idea del lingüista o del antropólogo blanco que llega a estudiar, digamos, una lengua con peligro de extinción, una lengua originaria, ¿no? Pero se desplaza de ese lugar, puede saltear y sortear esos clichés, que se podrían considerar clichés, ¿no? Y se desarrolla de un modo muy interesante, en donde los personajes empiezan a vincularse unos con los otros y con la naturaleza de un modo muy lindo y que tiene mucha actualidad también, ¿no? No es esta idea del lingüista o del antropólogo que estamos pensando, que tenemos en el imaginario, sino que él se vincula con los personajes de una manera muy actual y hace emerger la importancia de la recuperación de estas lenguas, ¿no? A nivel histórico, a nivel social, a nivel étnico, no por la presencia del lingüista, sino justamente por las historias personales que tienen estos 2 personajes que hace 50 años que no se hablan, ¿no? Bueno, como ves, Luna es una película ya de por sí atrapante, por lo menos en sentido argumental a mí me interesa. ¿Qué es el sicril? Sobre todo,
porque no estamos hablando de una lengua existente, sino de una lengua que se inventó específicamente para el registro, para la realización de este film. Es muy interesante también el proceso que tuvo de invención. Lo tengo anotado en algún lado, pero en este momento, bueno, tendría que buscarlo. Ahora no lo voy a encontrar seguramente. El nombre del lingüista que inventó el sicril, Francisco Valdés. Francisco Valdés inventó esta lengua de un modo muy azaroso también, porque lo que él hizo, cuenta en una entrevista, fue envolver un dado, ¿no?, con todas las que serían las raíces de esta nueva lengua y dedicarle al azar la conformación de las palabras. Entonces, a medida que iba creando este lenguaje, se iba estableciendo también un poco aquello, de la manera en que se iban a expresar los personajes, ¿no? Y cómo se iban a vincular con las otras personas. Entonces, lo que sucedió fue que creó una lengua, o un lenguaje, creó el lenguaje de la naturaleza, por decirlo de algún modo, ¿no? El sicril es una lengua que tiene comunicación con los animales y con la naturaleza, no solamente con otros seres humanos. Entonces, parte de fonemas que tienen que ver con lo natural, con el río, con el movimiento de las hojas al viento, y todos estos fonemas que, según dicen los estudiosos de la lengua, han sido los primeros que existieron, ¿no? Nuestros lenguajes teóricamente se construyeron a partir de la imitación de estos sonidos naturales. Bueno, lo que hace el sicril justamente es esto, conectarse de un modo muy bonito con la naturaleza y con los animales, ¿no? Entonces tiene esta particularidad. Tiene la particularidad de haber inventado una nueva lengua. No quiero ser spoiler y decir qué sucede en la película, pero bueno, tiene una fotografía muy linda, con espacios muy abiertos del Golfo de México, de la selva, de las chocitas, de situaciones comunicativas dentro de radios comunitarias. Y también propone, de alguna manera, repensar y repensarnos, ¿no?, en nuestras propias relaciones con el contexto, con el ambiente, con la naturaleza, las relaciones que tenemos con el tiempo, con las concepciones del tiempo, las ideas sobre la muerte, repensar nuestras prácticas sociales y cómo nosotros nos relacionamos también con nuestro entorno, con nuestra historia y particularmente con nuestros ancestros, digamos, territoriales, ¿no? Quizás preguntarnos, por ejemplo, quiénes habitaban nuestras regiones anteriormente, antes de la conquista, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Quiénes habitaban, por ejemplo, el territorio de Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires? La verdad es que hay muy poca información en relación a esto. O sea, inclusive, esta es una pregunta que nos hacemos ya siendo adultos. Yo no recuerdo, por ejemplo, en la secundaria o ya en la adultez, que alguien me haya venido a comentar, a hablar o a explicar, por ejemplo, sobre comunidades autóctonas originarias de Mar del Plata, ¿no? Y en este sentido es como un trabajo o una obligación que tenemos nosotros, que me parece que se corresponde, ¿no?, de averiguar y de investigar qué estaba pasando en nuestros territorios, con estas comunidades, con estas lenguas, con estas etnias, ¿no?, que en su momento existieron y que fueron completamente extinguidas. Porque, a decir verdad, por lo menos desde la ignorancia o lo poco que sé, entiendo que en Mar del Plata no hay ningún pueblo originario o comunidades autóctonas de estas regiones, por lo menos, en nuestra ciudad. Me encantaría saber, o que surja a partir de este programa, que aparezca algún entrevistado, ¿no?, que nos pueda hablar sobre el tema. Sería muy interesante. Sí sé, por ejemplo, hablando un poco sobre Mar del Plata, que el cacique más importante de nuestra región era Cangapul,
era un cacique que se movía dentro del territorio desde lo que es Río Negro hasta la Sierra de Tandil, la Sierra del Volcán, como se llamaba en ese momento, y que, bueno, se tuvo que enfrentar a la negociación y al, valga la redundancia, enfrentamiento con lo que fue una de las segundas comunidades jesuitas más importantes de nuestra región, que está en Sierra de los Padres, que era, que se llamaba la, ¿cómo le decían? ¿Recordás vos, Luna? Bueno, el asentamiento jesuita de los Puelches de la Sierra del Volcán. No es asentamiento, tiene otra reducción jesuita, así es, reducción jesuita de los Puelches, ¿no? Como le decían ellos, Puelches, o a veces le decían Tehuelches, o también le decían Pampas Serranos, ¿no? A todos los habitantes de nuestra región. Bueno, en relación a esto, a esta película y a estos temas en general, es que quería invitarnos a pensar y a repensar también nuestra propia historia, nuestros conocimientos en relación a nuestros pueblos autóctonos, a los pueblos originarios de nuestras regiones, y también invitar, si hay alguien dando vueltas por ahí que quiera venir al programa a hablarnos sobre estos temas, estaría buenísimo. Sí, Cierro total, ahí, más que bienvenidos. Sí. Entonces, Sueño en otro idioma es la película que traigo en esta ocasión, y si les gusta y les interesa, traigo más, ¿no?, que tengan que ver con estos temas para que los debatamos entre todos. Totalmente. Carmen ha indagado en el cine latino, más allá de Achatando, y así que ha sido invitada para que pueda venir a hablar un poco de eso, del cine en Latinoamérica, que me parece, nada, como todos los temas que venimos trayendo, ¿no?, en relación al arte y cómo es pensado Latinoamérica, me parece que abre este tipo de discusiones, ¿no?, que nos han vendido mucho como, no porque no fuera cierto, ¿no?, que venimos de los barcos y que todos nuestros ancestres son europeos, pero bueno, entonces, ¿qué pasó con quienes vivían acá? Y que hay mezclas, claramente. Bueno, sí, con las comunidades más allá, ¿no?, lo que se llama, claro, comunidades existentes de estos barcos, que es una realidad, es cierto. Yo tengo ascendencia europea, la mayoría de todos nosotros la tenemos, pero había comunidades que preexistían estos territorios y que tienen que ser recordadas y tienen que ser traídas a la actualidad. claro, y en relación a eso pensaba sobre todo esto del lenguaje, que a mí personalmente me interesa muchísimo, porque entiendo que el lenguaje es nuestra concepción de pensar, y se construye a partir del lenguaje nuestra concepción del mundo, de lo que nos rodea. Entonces, desde ese lugar, nosotros ahora hablamos castellano, y había otros idiomas. Ya desde ahí entendemos que tenemos un lenguaje impuesto para este territorio, y que los lenguajes no se han perdido, por suerte, subsisten a lucha de cuerpo, que es muy interesante poder indagar, no solamente en esos lenguajes, sino repensar en estas mezclas cuánto tenemos de un mundo y cuánto tenemos del otro, ¿no? Y empezar a pensar, bueno, cuál era la cultura que de alguna manera vinimos a destruir, porque es un poco lo que hicimos, hay que hacerse cargo, pero bueno, la manera de emparchar, digamos, o de devolverles un poco de todo eso es repensarnos y empezar a valorar y sacar a flote eso que igual nos representa también, ¿no?, porque es un poco parte del espacio que habitamos. Exacto. Y así como pasa con nuestras lenguas, o sea, nosotros hablamos un español rioplatense que tiene implícitas muchas palabras de las lenguas indígenas que desconocemos completamente. Nuestro lenguaje rioplatense es un lenguaje muy rico
que lamentablemente tiene mucho de español, mucho españolismo, si se quiere, o de castellano, como se conoce, pero que también tiene una riqueza a nivel autóctono muy interesante, y que está bueno aprender el lenguaje desde ese lugar también, ¿no? De decir, bueno, esta palabra o esta otra palabra viene del mapuche, viene, no sé, del quechua, ¿no? Es muy interesante pensar justamente el aprendizaje de las lenguas a partir de estas esferas, ¿no? Y no necesariamente de las reglas gramaticales del español de España, quizás. Sí, no sé, poder también diferenciar. Muy invita a hablar, pues estamos hablando también, debatiendo en realidad, pero invitamos a un lingüista que sepa contarnos más de estas cosas. Y como vos decías, Luna, que es cierto, las lenguas y los lenguajes crean realidades, crean representaciones de la realidad y crean formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Es por eso también que nos siento tan alejados de nuestra relación con la naturaleza, con lo natural, con lo animal, si se quiere, por estos lenguajes que hemos construido, que quizás tienen que ver más con el capital o con la explotación capitalista, que con nuestra naturaleza como habitantes del planeta, si se quiere, que sí lo tenían las lenguas autóctonas, tenían una relación muy sabia, muy... ¿qué palabra necesito? Tenían una relación muy respetuosa. Muy integral también. Sí, exacto, ¿no? Con el medio ambiente, con los animales. Llamaban a las cosas por su nombre, pero desde otro lugar, como decía Don Juan, ¿no? Como las enseñanzas de Don Juan. Aprender el nombre de las cosas a partir de la vinculación con esas cosas, con la naturaleza. Entonces, me parece que desde ahí se puede aprender una lengua desde otra esfera, desde otro lugar. Uh-huh. Y esto es un poco también la propuesta que nos hace la película Sueño en otro idioma, de Contreras, ¿no? Que, bueno, vamos a ver qué les parece. Total. Estaremos escuchando sus sugerencias y nada. A ver, opiniones quienes puedan verla. Así que les invito a nuestras redes para que puedan seguir en contacto con nosotros. Recuerden que estamos todos los lunes en Achatando la Curva, en el canal de YouTube de Mirada B. Mirada B es una plataforma para artistas independientes de América Latina que lo que intenta es generar un espacio de difusión, un espacio de encuentro, un espacio de debate para poder reflexionar qué es lo que está sucediendo en estos tiempos, más allá del COVID. Hay muchos otros temas que también hay que resolver y hay que debatir y hay que hablar. Así que no lo olviden, estamos en Instagram como mirada_B_E y en Facebook mirada_BE. Les esperamos ahí para que nos comenten si alguien quiere mostrar su obra, si alguien quiere hablar en Achatando, está más que bienvenido. Nada, les esperamos por ahí, pero ya me toca la puerta desde producción. Así que me tengo que apurar, que hablo rápido, me tengo que apurar para comentarles que tengo a una invitada muy especial. Vamos a estar hablando con Catalina Sánchez sobre el método EDG, método de enseñanza de danza en geriátricos. Y nada, está ahí entrando por la puerta, así que vamos a ver qué tiene que decir.
acá estamos con Catalina Sánchez. Muy buenas tardes, un gusto tenerte por aquí. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Un gusto también estar y tener este espacio de debate, que siempre son muy importantes los espacios de debate y reflexión sobre educación y arte. Totalmente. Hay mucho para hablar. Me parece que traes un tema súper actual y que no muchas veces se habla o se discute. Así que, bueno, ya quiero que nos empieces a contar de qué se trata el proyecto y cómo surgió un poco, ¿no? Cómo hizo que llegara hasta aquí. Bueno, les cuento. El proyecto del método tiene ahora 3 aristas, más o menos. Una es como la parte de la enseñanza de danza en geriátricos específicamente, que llevamos a cabo en este momento solo 2 profes, yo acá en Mar del Plata, y hay una profe que es de La Plata, pero se fue a Madrid. Después, por otro lado, estoy yo dando un curso online en donde enseño a otros profes de danza a enseñar danza en geriátricos. Es como la segunda arista, o sea, son 2 aristas distintas, pedagógicas o educativas. Y la tercera es investigación. Eso lo hago sola. Estoy investigando, escribí un librito que se llama Introducción al método EDG, que es un libro apto para todo público, en donde explico algunas bases y fundamentos, como lo más introductorio que pude, de por qué es importante la enseñanza de danza en geriátricos. Y ahora estoy investigando bastante sobre demencia y Alzheimer, y estoy cursando la especialización en gerontología en la Universidad de Mar del Plata. Así que originalmente yo soy profe de danza clásica y contemporánea, egresada también de la Escuela Municipal de Danzas de acá de Mar del, así que yo bailo, yo siempre me dediqué a la danza. Todo esto más teórico es nuevo para mí. Empezó en el 2015, cuando empecé a dar clases a una señora en su casa, una señora que quería en realidad como más pilates, como algo más físico, ¿no? No hablábamos de danza. Pero siempre llegaba y ella ponía su CD de las canciones que a ella le gustaba, y entonces nos empezábamos a mover juntas, y de repente en eso surgían charlas. Entonces cuando no me contaba la novela, me contaba sobre las hijas o sobre las nietas o sobre las bisnietas. Ella en ese momento tenía 86 años, o sea, una señora bastante mayor, pero independiente, que vivía en su casa. Y salíamos a dar unas vueltas a la plaza. Entonces esto se empezó como a engordar las actividades, y yo cada vez probaba cosas nuevas. Era como, bueno, ¿y si le llevo unas bandas elásticas? Bueno, ¿y si llevo una coreografía? ¿Y si paseamos un perro? Y bueno, a ver hasta dónde podía investigar con eso. Pero yo totalmente carente de fundamentos, solo ganas de... El método del libro todavía no existía. No existía nada. Una señora quiere tomar clases particulares en su casa. Allá voy, y a explorar. De hecho, no había terminado el profesorado yo todavía, debo decir. Después, yo estaba en el último año de profesorado, en el último año, y me invitan yo tenía una alumna de Pilates, esa sí la historia exactamente, que era contadora de un geriátrico. Entonces Bien. Esta chica me dice, Cata, ¿vos te animarías? Porque estamos buscando una profe de yoga, pero pienso que a vos te iría re bien dando pilates o algunos ejercicios en el geriátrico. Yo no había entrado a un geriátrico en mi vida, porque justo mis abuelos son independientes, viven en su casa y qué sé yo nunca había ido a un geriátrico. Así que fui, en primera instancia, a conocer las instalaciones. Es un hogar privado de Mar del Plata, muy bonito. Bien. Entonces entro y bueno, ahí veo a las señoras, eran todas mujeres, que ya eso me llamó la atención. Digo, mirá, ¿eso por qué? Bueno, después supe. Resulta que hay como una esperanza de vida en Mar del Plata que es enorme la diferencia entre mujeres y hombres. Por diferentes razones, ¿no? También el machismo ha hecho lo suyo. Bueno, los trabajos, las condiciones de vida, los efectos en la salud, y
la actividad física, miles y miles de razones por las cuales la esperanza de vida es mayor para las mujeres que para los hombres, o era. Hay que ver qué pasa cuando nosotras envejezcamos, ¿no? Ojalá que todos tengamos más o menos la misma esperanza de vida. Bueno, finalmente empecé en ese lugar a trabajar. Las clases al principio eran más bien de pilates y después dije, yo con esta gente le vendría muy bien hacer danza, como una actividad expresiva, una actividad artística. Y ahí me lancé a la pileta y estábamos, al principio era muy rudimentario, ¿no? Como una ronda, todas sentadas y yo probando, bueno, por debra. Entonces veía cómo llegaba, ¿no? a ellas. También la comunicación me costaba un montón, porque muchas personas con Alzheimer, con demencia, una se paraba, se iba, la otra se enojaba, no entendía quién era, otra me daba un abrazo y me decía gracias mamá. Era un lío al principio. Entonces, bueno, yo después empecé a estudiar. Agarré libros y me empecé a investigar y dije, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Empecé a hablar con gente que trabajara en geriátricos, vi clases de profes que hacían como educación física, profes de educación física que trabajaban con adultos mayores. Y en danza lo que me pasaba es que no tenía ninguna referencia. Las referencias que tenía de clases de danza con adultos mayores son con adultos mayores independientes. Era una persona en su estudio de danza que invita a clases, no sé, ballet para la tercera edad. Y vienen unas señoras de unos 65, 70, que vienen de su casa en auto, llegan, se paran y hacen la clase, y se vistieron como quisieron y responden en su plenitud de facultades. Entonces también ahí empecé con esto de qué es la tercera edad y qué es lo que hay después, ¿no? Esa cuarta edad. Claro. Como también empezar a hacer esa diferencia de no es lo mismo un adulto mayor independiente que alguien que tiene una grave dependencia, que necesita asistencia permanente o que está institucionalizado, ¿no? Claro. Es lo que generalmente nos encontramos en los geriátricos. Exactamente. Sí, personas que tienen enfermedades o que están muy, muy medicadas, personas que quizás están distanciadas de su familia también, o que sus vínculos sociales están limitados, con deterioro cognitivo. Puede ser muy diverso, porque vemos tanta diversidad, tampoco me gusta generalizar, hay personas que están en muy buen estado de salud y deciden institucionalizarse porque no quieren vivir solas. O bueno, después de ese geriátrico pasé por otros, ¿no? Ahora estoy en 2, pero ya estuve en 4 en total, y también trabajé en clases particulares. Así que, y todas las experiencias fueron muy heterogéneas. Nunca me encontré con 2 grupos que se parecieran. Siempre fue muy distinto, y sin embargo, siempre estuve en residencias u hogares privados de la ciudad de Mar del Plata, o sea, en un contexto bastante acotado. No sé si quieren preguntar algo. Sí, me resultaba pensar, primero que nada, ¿cuál fue la recepción? Porque, bueno, primero eso, como más allá de que vos por ahí no sabías, después te fuiste instruyendo, qué sé yo, bueno, pero no sé si esas personas que vos le dabas clases habían tenido danza en algún momento. ¿Cómo es, no? O hacer una clase de danza por primera vez en su vida a esa edad, o si la había hecho, bueno, ¿cómo lo siente hoy? Bien, bueno, eso es algo que yo les preguntaba muchas veces, ¿no? O que pregunto, las primeras clases es como, bueno, ¿bailaste? ¿Qué te gustaba bailar? Muchas personas, no sé, bailaban tango o folclore o rock and roll con el marido, no sé, me han contado muchas historias muy divertidas, o hacían ballet de chicas. Entonces eso es algo que les pregunto también, y hubo de todo. Personas que hicieron distintas cosas, y personas que nunca les gustó bailar, que no les interesa. Pero por algún lado siempre conectamos, porque es como, bueno, ¿qué música te gusta escuchar? Y entonces vamos cambiando la música. Y después una señora una vez me dijo, una señora hermosa,
yo nunca me imaginé que a los 96 años me iba a ser bailarina. Claro, de repente ella, como esta posibilidad de seguir aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, de que no hay un límite para aprender. Siempre podés seguir aprendiendo y siendo lo que quieras, o algo nuevo. Entonces ahora ella, con 90 y pico de años, era bailarina, porque 2 veces por semana entrenaba en danza, y es su actividad. Entonces ahora soy bailarina. Antes ella era poeta, y ahora era bailarina, porque tenía un gran Parkinson y le costaba mucho escribir. Entonces era como, bueno, también esto de cómo la vida nos va transformando y lo importante que es ofrecer estas oportunidades, ¿no? También porque una persona que no es independiente no puede, lamentablemente, tomar la decisión de decir, voy a empezar danza. Entonces, acercarnos con estas propuestas también es abrir un abanico de posibilidades para que alguien pueda realizar esta actividad. La recepción casi siempre es muy feliz, muy, muy feliz. Yo me encuentro con abrazos, gente que me está esperando, que me reconoce, o que después de un tiempo me reconoce, o que no me reconoce, pero me recibe con una sonrisa porque sabe que algo bueno vengo a dar. Como hay algo de, ay, vos, ¿quién eras vos que me das tanta alegría? Como pasa... Recién hablábamos con Luna. Yo le decía que es una manera de descubrir la vida nuevamente, digamos, desde otro lugar. Debe ser algo súper lindo de transitar. Y también tengo una pregunta para hacerte en relación a cómo es el tema de conseguir estos espacios. ¿Vamos puerta por puerta? ¿Cómo es eso? Sí, yo he sido muy autogestiva en esta labor, y simplemente, bueno, de hecho en un momento... hice un viaje por una residencia de creación de obra, que es algo que sigo haciendo, sigo bailando y creando. Entonces tengo como las dos situaciones paralelas. Y así que me fui unos meses, y cuando volví ese trabajo ya no estaba más. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y fui con mi currículum caminando puerta a puerta y dije, mira, yo hago esto, si querés probamos una clase. Y en general la gente le encanta la propuesta. A veces hay un poquito de desconfianza, como, pero bailan, bueno, más o menos bailan, ¿no? ¿Viste? Como, pero ¿cuánto pueden bailar? Y es como, ¿no? Bailan un montón, y vení y hacé la voz también la clase, porque te va a servir. Es como, muchas veces en este descreimiento de que el adulto mayor puede moverse, o puede expresar sus emociones a través de la danza, invité a las familias. Como, venís a visitar a tu abuela, sentate acá, aunque tengas 15 años, no me importa, hacés la clase con nosotros, y terminás cansada o cansado y te duelen los abdominales y las piernas porque trabajaste. Hiciste la misma clase que tu abuela fulana que tiene 100 años. Y entonces también era interesante como... eso. Claro, exactamente. La vejez, ya. Sí. Sí, o las vejeces también, porque a veces pasa esto de los estereotipos, ¿no? Digo abuela y te imaginas una señora de pelo blanco con un bastón encorvada, y mi abuela no es así. Bueno, no sé las de ustedes, pero viste como hay tantas abuelas, como nunca se nos ocurriría decir que les jóvenes son todos iguales, o no tenemos un estereotipo para un joven. Pero es como que para los viejos hay una imagen que es la figurita del pelo blanco tejiendo. ¿Y quién dice que son así todos los viejos? ¿Y qué viejos, no? ¿Qué tan viejos son? Sí. Es un poco como la imagen que nos vendieron, ¿no? Porque es como... es la edad que ya no es productiva, entonces mejor pensarla como una edad... no sé, fea, lejana, que no sirve, ¿no? Como hay un montón de estereotipos y negativos, no solamente estereotipos. Y pensaba esto, como dentro de estos estereotipos, el no esperar nada, ¿no? De ellos, como no esperar que puedan moverse, no esperar que puedan bailar.
me abre la pregunta a pensar un poco la danza en toda su apertura, ¿no? Porque si no, ¿qué es bailar bien o qué es bailar? Y un poco en relación a eso, como por ahí preguntarte o pensar qué diferencia no. O sea, claramente habrá muchas diferencias de proponer vos, ¿no? En un geriátrico, ir a hacer una clase de, no sé, aeróbico o pilates a danza, donde no solamente es un ejercicio deportivo, un ejercicio físico, digamos, sino un ejercicio sensitivo, diría, en algún, ¿no? Más desde la mente, desde el corazón, desde abrir a lo sensorial, que me parece que también es algo que se puede ejercitar. Sí, totalmente, total. Bueno, la danza tiene para mí, yo soy una fanática de la danza, pero siempre voy a apoyarla, pero tiene algo maravilloso que es que es una actividad artística y física al mismo tiempo. Digo, para todas las edades, pero para los adultos mayores es como genial, porque tienen la posibilidad de expresarse en sus emociones y de hacer su catarsis en el movimiento, y al mismo tiempo están haciendo fuerza, elongando, trabajando su coordinación, que también hace trabajar el cerebro, la memoria. Digo, hay un montón de cosas que trabajamos en la danza que son muy beneficiosas para las personas mayores. Que, insisto, para los niños, para los adultos, pero para las personas mayores son específicamente beneficiosas, creo yo, y un poco lo que pasó cuando empecé es que había como una sorpresa en el ámbito de la danza. ¿Cómo haces para dar clases de danza a personas mayores? Como no me imagino cómo lo haces. Entonces, por eso también fue como, bueno, me iba de viaje y no tenía suplente, porque nadie se animaba a dar esa clase. Entonces dije, bueno, voy a enseñar lo que hago, lo que aprendí en estos años, que evidentemente es un conocimiento valioso porque si nadie se está animando a hacerlo, entonces bueno, vamos a romper un poco también con el prejuicio de que es peligroso, de que se van a romper, de que va a ser un descontrol, de que no va a funcionar y se puede dar clase. Es muy posible, por lo menos yo encontré una manera, no digo que sea la única, pero digo, esta es una manera de hacerlo y es muy factible, y de hecho sucede en mi caso, lo hago 3 veces a la semana y funciona maravillosamente. Un poco también eso, ¿no? Y sí, desde la danza, la ruptura de todo, porque en la danza hay una línea estética, ya... sobre todo, perdón, desde la danza clásica. ¿No? Eso es lo que estaba intentando no decir. Estaba intentando no decir eso, pero sí, como hay una... Yo pero soy es donde más de danza clásica y contemporánea. Sí, en la danza clásica porque la danza clásica fue fundada con ciertas bases estéticas que son muy arbitrarias, ¿no? Entonces es como la bailarina etérea hace estos roles, se para de esta manera, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, si no queremos que estas líneas se salgan del lugar, lo bello es bello, cuando tenés más de tal edad, te jubilás o haces los roles del fondo o los que son de carácter. Es como eso tradicionalmente. Digo, ahora se están empezando a quebrar esos lugares de alguna manera, digo, muy incipientemente. En las compañías, en las grandes compañías están empezando a muy lentamente, insisto, porque hay que insistir en eso, porque falta mucho, pero hay una pequeña iniciativa de ser un poquito más abiertos a una cierta diversidad, que falta un montón, que falta militar
por las personas negras que no tienen lugar en la danza clásica, por otros cuerpos gordos, por cuerpos de personas trans. Digo, todo eso nos falta mucho, nos falta un montón. Desde la danza clásica me incluyo también, pero bueno, estos pequeños pasitos son alguna manera de ir insertando la danza en otros espacios y también de mostrarle, digo, cuando yo entro al geriátrico y digo, hoy vamos a hacer danza, las mismas señoras y señores dicen, ¿danza? Como, ¿qué danza voy a hacer yo? Que ya soy viejo. Entonces, como está también el viejismo súper incorporado como autolimitante. Exactamente, o sea, yo ya creo que no voy a poder. Ojo, no me pasa en el geriátrico solamente. Me pasa cuando viene una persona de 30 años que nunca hizo danza. Sí. O sea, abro la invitación acá a Luna y Carla si quieren venir a una clase de danza y nunca hicieron, no lo sé. Pero digo, también como empezar a hacer esa reflexión de, bueno, ¿cómo me sentiría yo ahora, en este momento, si me dicen que voy a hacer una clase de danza? Porque hay tantos prejuicios con respecto a la danza que parece que si no tenés 8 años es tarde. Claro. Algo que quería preguntarte en relación a lo que estabas diciendo y me pareció súper interesante, con esto de incluir otros cuerpos, incluir otros géneros, incluirse, ¿no? En relación a la danza y al mundo, a ese universo. Que a veces nosotros que no hacemos danza lo pensamos tan distante, porque yo por lo menos lo tengo en representaciones a partir de las películas, ¿no? En las películas que siempre muestran ese universo tan, como decíamos, disciplinar, ¿no? Entonces, mi pregunta quizás va para otro lado, pero quería saber si dentro mismo de los grupos de danza, tanto formalmente como informalmente, ¿no? Pasa esto de seguir con cierto conservadurismo en relación a la disciplina, ¿no? Al no incorporar o al no incluir nuevos cuerpos, o este tipo de prácticas, por ejemplo, la que llevas a cabo vos, que no está tan normalizada dentro de los círculos de la danza. ¿Vos pensás que sigue habiendo cierto conservadurismo o que se está abriendo más? Hay cierta apertura dentro de los practicantes, de la gente que practica la danza, ¿no? Yo creo que hay más apertura en general, pero asimismo, o sea, depende de la institución y el docente, exclusivamente. Digo, como casi en todas las artes podemos hablar. Sobre todo cuando hablamos de espacios de enseñanza-aprendizaje. Ya cuando pasamos al tema compañías profesionales, etcétera, se achica un poquito más. Siempre hablando dentro de la técnica del ballet, ¿no es cierto? Porque en danza contemporánea el mundo es completamente diverso. Digo, si hablamos de danza, teatro físico y danza contemporánea moderna en general, hay como otra diversidad, se plantea otra diversidad desde las instituciones en general, desde las compañías profesionales. Hay mucha más diversidad, en mi opinión. Ya me veo que me saltan todos a la yugular, pero creo que hay más, hay más diversidad en el mundo de la danza contemporánea que en el mundo del ballet. Sin embargo, se está abriendo cada vez más el mundo de la danza clásica también, tanto en la parte que es como más educativa, académica, digo, porque también, no sé, en México, por ejemplo, el mes pasado hubo como un cuento, porque quizás hay alguien que lo ve y es del mundo de la danza, igual no lo sabe, como se hicieron unas manifestaciones estudiantiles muy importantes a nivel universitario. Hay un movimiento muy grande universitario de danza en México, y como en casi todas las universidades está la carrera. Y se hizo un movimiento enorme por el maltrato que había de docentes alumnos y se lograron echar muchos docentes. Entonces yo lo encuentro como una victoria de estudiantil. De bueno, hasta acá llegó el límite en donde vamos a aceptar como alumnos. Yo ahora ya estoy más del lado docente, pero
Me parece muy interesante que empiece a pasar esto, que se detengan los maltratos en las instituciones artísticas, por favor, te lo pido, por favor, Sí, porque es sí, como moneda corriente. Claro, es lo mismo que pasa con, que se escucha, ¿no? No lo sé porque no conozco gente que juega al fútbol, pero sé que pasa mucho dentro del mundo del fútbol con las niñas, ¿no? Esta presión y esta discriminación que se genera dentro de la práctica deportiva debe ser muy similar a este tipo de prácticas artísticas, ¿no? En donde uno tiene que predisponerse a la disciplina y a cierta presión por parte de los docentes, de los profesores, como de la familia misma. Entonces me imagino que debe ser difícil y difícil de regular eso también, ¿no? Debe ser, sí. O sea, pienso que los directivos también tienen un rol ahí como fundamental en esto de el cuidado de la salud mental de los docentes y de los estudiantes, y es algo de lo que se habla poco. Sí. Un poco por ahí, agregando a la pregunta de Car, me lleva a pensar qué pasaría con el público, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Porque creo que cuando uno va a ver una obra de ballet, se espera ver determinadas cuestiones, y qué pasaría ahí cuando ojalá que empiece a romperse algunos estereotipos. Bueno, ahí hay otro mundo aparte, ¿no? Que es qué nos esperamos ver cuando vamos a ver a un bailarín en general. Digo, Educar al público también, ¿no? exactamente, y ahí es la brecha se vuelve, pero gigante, porque es muy difícil, es muy difícil educar al público. En Mar del Plata, yo he bailado en el ballet de cámara muchos años, por ejemplo, de la escuela donde estudié, que es un espacio que para mí fue muy valorable, porque fueron muchos años de entrenamiento escénico, con profes. Ahí está, ¿no? Toda parte, ¿no? Nadie cobraba un sueldo, ni los profesores, ni los bailarines, ni nadie. Ensayábamos todos los sábados, lo siguen haciendo, ¿no? O sea, un trabajo admirable por parte de los directivos de las escuelas, etcétera. El teatro, muy, muy pocas veces lleno. Entonces también es cuánto vamos a ver ballet, cuándo vamos a ver ballet, qué ballet queremos ver. Ahí ya hay una cantidad de preguntas enorme también, y me pregunto ahora en esta época de virtualidades, qué poco habitamos los teatros. Bueno, yo justo no, porque soy una persona que habita mucho los teatros, pero hay como en general esos espacios que estuvieron tan deshabitados, y de manera personal cómo se extrañan esos espacios, ¿no? Y cómo encontraremos las maneras ahora de volver a habitarlos, de volver a llenarlos de arte y de gente, y de la importancia que tiene el hecho artístico efímero, el que no queda grabado, el que es imposible pasar en la pantalla, el que es en ese momento y que tiene esa sensibilidad, ¿no? Sí, que queda latente a otros niveles, ¿no? Buenos Aires necesita resignificar los espacios en este sentido. Hay un montón de salas abandonadas, desperdiciadas, porque justamente para mí no se logró resignificar en el momento en el que estamos viviendo, por esto que decías vos, a causa de la virtualidad y las nuevas tecnologías, esta forma de encontrarnos, ¿no? Este espacio de encuentro me parece necesario, y que necesitamos también construir y pensar todos juntos formas de recuperar eso, de resignificarlo. Sí, totalmente. Es una de las cosas que quedaron como más relegadas, digamos, ¿no? Durante la cuarentena. Es como lo último, creo, que va a volver a una cierta normalidad. Y bueno, el año pasado, durante Achatando, hemos realizado algunas entrevistas a distintos actores, y sobre todo el teatro, porque es una disciplina particular en conjunto con la danza, ¿no? Como dos disciplinas que son como las más complejas de adaptar o llevarlas a la virtualidad. Y yo un poco
comentábamos, esta idea de si es adaptable o no, y que hasta en algún punto me parece que por suerte no todo es adaptable, ¿no? Porque es lo corporal, es la relación con el estar ahí, ¿no? Una cantidad de gente que estamos ahí en un momento superfluo, que va a ser único y que tiene que ver como más con lo humano y con la vida, en relación a esto que es la virtualidad y la máquina y como todo un mundo que nos es más ajeno en realidad, y eso, como valorar un poco en algún punto que no sea trasladable, ¿no? No sé. Sí, sí, totalmente. No, totalmente. De hecho, bueno, volviendo un poco a los adultos mayores, como a las clases de danza en los geriátricos, fue algo que no pude hacer virtual. Lo intentamos. Hice unos videos, los poníamos en la tele y nadie se movía. Nadie se movía. No entendía. Era como mirar la pantalla y ¿quién es esa persona? ¿Qué quiere que haga? No escucho, no la veo, no entiendo qué está pasando, no funcionaba. Entonces fue apenas tuvimos todos vacunas o espacios al aire libre y apenas pudimos, nos reencontramos. Porque era como muy necesario y aún más en esta situación de distancias con las familias, distancias de todo tipo y tantas carencias como humanas. Bueno, la semana pasada volví al segundo geriátrico, después de 1 año y medio de no hacer actividad física. Para personas que habían estado 1 año haciendo y habíamos visto mejoras, fue una pena, una tristeza haber dejado de hacer actividad, pero bueno, también es una alegría volver y una alegría el encuentro, como fue muy, muy emotivo la semana pasada volver después de tanto tiempo, esto, a lo humano, ¿no? A lo que es irreemplazable. Hay algo que es irreemplazable, que es lo social. Eso no tiene precio, no se puede, no, es irreemplazable, es eso. Creo que como seres humanos no nos puede criar una compu. Necesitamos la sociedad, la necesitamos al otro, ¿no? Es como ese otro tan necesario para entendernos como individuos. Sí, y las idas y vueltas, ¿no? Porque con la virtualidad y la máquina empezamos como a hacer esto de la serialidad o, bueno, sos un cuadradito más en mi pantalla. Y me parece que eso es muchas de las cosas que se extrañan y que me parece que el arte está ligado a eso, ¿no? A la relación no solo humana, sino la relación individual o colectiva, pero que se sucede ahí y qué nos pasa a cada uno. Por eso me parece que esto, ¿no? Ir a hacer danza a los geriátricos no es solamente que ellos puedan hacer algo de actividad física, sino poder encontrarse encontrarse con la otra persona desde otro lugar, abrirse, porque a veces las palabras no alcanzan o es solamente otro lenguaje, ¿no? Y los movimientos, el baile, el encuentro con es otra manera de comunicarse y supongo que, bueno, desde ahí se habrán generado otro tipo de relaciones también con vos o entre sí. No sé. Sí, esto del lenguaje me hace pensar un montón personas con las que no me podía comunicar verbalmente, por ejemplo. Por distintas razones, pero generalmente por distintos estados de Alzheimer o de las demencias, que encima, claro, luego estudiando también vi que había distintos tipos de demencia, entonces digo, bueno, ahora entiendo mejor por qué esta persona me pasaba esto, lo otro, y esto
muy interesante del lenguaje corporal, que a veces había algo intuitivo al principio, que ahora ya es un formato, que es: a clase vienen todos. Entonces, incluso si pienso que no me estás escuchando, vas a estar en la ronda y en un momento tenés una conexión, y en ese momento de conexión donde aplaudimos todos al final, o donde levantaste la pierna porque había que levantarla, o donde te reíste porque todos nos reímos, o en esos momentos de conexión, ahí es mi punto a favor. Dije, sí, tuvimos un momento de conexión, nos entendimos en algo, hubo ese gesto en el que nos entendimos y en el que estuvimos juntos haciendo una danza. Y quizás no nos pudimos comunicar verbalmente, pero supimos. Y así también empecé a conocer a estas personas desde otras sutilezas, ¿no? Si se pone nerviosa, entiendo que puede ser porque extraña a tal persona y se confundió porque vio a tal otra y quizás no pudo decir nada, pero pude leer un poquito más porque te conozco, porque te empecé a conocer, porque pasó el tiempo, porque nos vinculamos y te entiendo un poco mejor, aunque no hables, o aunque lo que digas no tenga del todo sentido para mí. Claro, otro tipo de diálogo, es como decís, otro lenguaje, ¿no? Poder interpretar de una manera muy específica, bien personal, cada uno de los lenguajes, ¿no? Desde cada uno de los cuerpos también. Es algo muy bonito. Y también pensar la dimensión poética, si se quiere, de esta expresividad, ¿no? Porque es como recuperar el sentido poético de la existencia, un poco la danza, y también estas formas que vos decís no verbales apelan mucho a esto de poético, ¿no? A esta interpretación que vos hacés, porque estás como enlazando de alguna manera posibles experiencias personales que ha tenido la otra persona, ¿no? Que la marcaron de alguna manera, y vos estás intentando hacer algo con eso, desde tu lugar como artista y como profesora. Es algo muy lindo, me imagino, sí. También de experimentar y de transmitir, no solamente transmitirle a las personas con las cuales ejercés la docencia, sino también enseñar a los otros profes, ¿no? Sí, para mí es una experiencia, desde que empecé con esto es un mundo muy fascinante, un poco agobiante también, porque es un montón, y es como siempre quiero hacer más, ir más adelante, y siempre me falta, pero bueno, también todos los proyectos son un poco así. Y esto me acordé, tengo muchas anécdotas, pero me acordé de una clase en particular. Hacíamos un ejercicio en el que contabas una historia, lo que quisieras, con las manos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, una señora que era muy religiosa dijo que hoy a la mañana abrió la Biblia, leyó, pensó en Dios, qué sé yo, contó su historia. Y otros iban contando, me acuerdo de esa hora, pero bueno, cada uno me tomó un café con leche, qué sé yo, una mímica, ¿no? Con las manos. Y entonces llego a una señora y no, yo no voy a hacer ninguna historia. ¿Pero por qué? Es que no me acuerdo nada. Digo, pero algo que te acuerdes, le decía yo, algo de cuando eras chica, de ahora, de hoy a la mañana, de hace un segundo, cualquier cosa. Podés contar una historia muy simple, puede ser que estamos ahora en la clase de danza. Dice, es que justamente mi historia es que no me acuerdo nada. Y bueno, entonces empezamos a crear una historia sobre cómo se sentía no acordarse de nada. Digo, también encontrar la manera de sacar eso y de que deje de ser tan frustrante y de que no acordarse de nada pueda convertirse en una coreografía. Nada, yo al principio, chica, salía llorando todas las clases. Eso es la verdad. Después un poco me fui acostumbrando a contener más y no desbordarme tanto. Y claro, sí, porque tenés que abrir tu corazón. Sí. Sí, tremendo. Me imagino.
cómo habrá sido todo ese crecimiento, pero supongo también comprenderlo desde el mismo lugar, desde quienes te escuchaban, ¿no? Como todas esas incertidumbres de qué nos va a hacer, ¿no? Como yo no puedo hacer nada. Pero bueno, me lleva a pensar muchas cosas, no solamente esto, ¿no? Remarcamos una y otra vez de que la actividad física no es una cosa más, pero abre todo otro mundo. Esto, desde ayudar, no sé, en la autoestima o generar un montón de otros conceptos de como puede ser ayudar a la otra persona a moverse o, ¿no? Como empieza a habilitar un montón de otras cosas que nosotros, por eso hablamos desde este lugar, desde el arte, porque confiamos en que abre un mundo mejor, digamos, de una manera... entonces, bueno, valoramos que se sigue extendiendo por ese lugar. Bueno, nada, se nos está yendo el tiempo, así que no quería preguntarte mucho más, pero sí agradecer mucho. Me parece muy interesante el proyecto, me parece que estaría buenísimo que se siga replicando. Sobre todo a la gente por ahí, no solamente a la gente de tercera edad o de cuarta edad, sino a todes, como esta idea de que todes pueden hacer danza o todes pueden hacer cualquier actividad. Hay que sacarse la idea del no puedo o la idea de si no lo hago bien no lo hago, ¿no? Como ir más desde el lugar, yo lo hago desde mi lugar, para disfrutar, para expresarme, para sentir, nada más, que ya eso es un montón. Así que bueno, nada, agradecerte, si querés hacer algún otro comentario, tu momento, y bueno, hermosa la charla. No, un placer, chicas, también. Nos juntamos otro día a seguir con el café de por medio. La verdad que un gusto. No, en una clase. Bienvenidas. Pero más que bienvenidas, pueden venir a cualquier clase. Son invitadas de honor. Así que un placer. Todo lo que estás haciendo. Es un proyecto muy lindo y que se está llevando a cabo en Mar del Plata, justamente siendo una ciudad con gran población, ¿no?, de tercera edad. Me parece muy lindo y muy interesante y que estás ayudando a muchas personas con este proyecto. Gracias, chicas. La verdad que muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que hablo fuera de mis redes sobre el proyecto, así que también me parece re interesante eso, que se empiece a difundir un poco más. Así todo tengo estudiantes en la plataforma que es online sobre el método, que son de otros países, ¿no?, de Latinoamérica. Así que es también interesante esto de que de a poquito se va abriendo puertitas en donde yo sé que hay un geriátrico en Costa Rica que tiene un profe de danza que enseña ahí, y me parece que eso es muy valioso. Así que, chicas, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Por favor, a vos. Ya estaremos cruzándonos en algún baile. Que así sea. Buenísimo, muchísimas gracias, Catalina. Chau, chicas. Adiós. Bueno, ahí estuvimos hablando con Catalina Sánchez de Método EDG. Nada, no solamente me dio muchas ganas de ir a bailar, sino de llevar a mi abuela. Nada, muy lindo, me parece como llevado desde la ternura, ¿no? Desde algún punto. Me imagino eso, darles esa posibilidad a personas que por ahí nunca en su vida bailaron o no se imaginaban haciéndolo, poder darles esa oportunidad y apostar, ¿no?, a la gente adulta también me parece como un gesto súper honesto de alguna manera, muy,
muy tierno. Y nada, y que supongo que habrá sido grandes cambios efectivos, concretos en esas personas, y no solamente desde la actividad física. Así que bueno, genial que hayamos podido hablar un ratito con ella y presentando su proyecto en Mar del, con posibilidad de extensión en Latinoamérica, así que si hay alguien del otro lado que le interese el proyecto, solo tiene que, nos escribe, sino también en las redes estará su contacto para que puedan comunicarse con ella. En este programa estuvimos hablando también la sección de convocatorias, más allá de que no estuvo Tommy, hablábamos un poco del 5º Festival de Cine de Animación Latinoamericano, que cierra el 30 de junio, ya falta muy poquito, pero si tienen ahí algo medio en la distribución pueden inscribirse, es en Buenos Aires, Argentina, y el link para poder inscribirse es www.animalatina.com.ar. Ahí se fijan sus categorías y nada, se inscriben porque es totalmente gratuito y para todo público. Así que solo tienen que animarse. Y estuvimos hablando un poco más de cine también. Claro, trajimos Sueño en otro idioma y trajimos también la muestra de cine más video indígena que se está llevando a cabo ahora en Chile y que más adelante se va a llevar a cabo en el resto de los países de nuestra América. Buenísimo, una alta película que nos lleva a pensar un poco desde el lenguaje, repensar nuestra tierra y nuestra vinculación con nuestros orígenes. Así que buenísimo, muchas gracias, Car, por traernos esta pequeña sección que seguiremos replicando a lo largo de los programas, pero sobre todo te agradezco por esta dulce compañía. Gracias a vos, Luna. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Cardo Imovich estuvo acompañándome hoy, yo, Luna Marachín Bolsoni. Esto es Achatando la Curva, recuerden todos los lunes 20 horas, horario argentino. Y del otro lado tenemos a Brian Moyano, que nos viene ayudando muchísimo en la edición y la producción. Le mandamos un saludo a Tomás Pelaya, que estará ahí muy ansioso de participar en el próximo programa. Y un saludo enorme a todos ustedes, les esperamos en las redes, les esperamos el próximo programa. Recuerden que esto lo hacemos con mucho amor, pero como todo amor necesita algo de economía atrás, así que les invito a poner o invitarnos un pequeño cafecito. El link está en la descripción del video. Con un cafecito nos ayudan a la publicidad ayuda a los artistas y a los productores culturales. Por consiguiente, nos ayudamos entre todos. La única manera es generar redes y salir entre todos. Así que desde acá, desde Argentina, para todo el mundo, les saludamos. Un abrazo.